La primera generación de bandas de metal argentino, la que existió a principios y mediados de los 80s, no es la más recordada, principalmente porque no hay tanto registro de esa época. El motivo seguramente tenga que ver con los pocos recursos que tenían los músicos, los cuales, muchos de ellos, ni siquiera llegaron a registrar su música en un álbum de estudio. La explosión del metal argentino fue más a final de los 80s y sobre todo en los 90s, donde empezó a haber una escena más consolidada, así como más variada. De esa primera época se recuerdan grupos como Elion, Thor, Apocalipsis, Duck, Bloque, Retro Satán, Bunker y alguna que otra más. Todas ellas duraron poco y en el mejor de los casos apenas pudieron editar un solo álbum. Alguno me podría decir que Riff sí sacó muchos discos y marcó la época al igual que la banda en que nos enfocamos en este video, pero ya sabemos que es mínimamente discutible si la agrupación liderada por Papo Napolitano podía ser considerada metal. Si coinciden con esto, podemos estar de acuerdo con que la leyenda de B8 se agiganta aún más. Fue una banda que muy temprano en la historia del metal ya lanzaba discos y se destacaba. Hoy, en una nueva reseña, vamos a repasar su primer álbum de estudio, que, hasta donde entiendo, es el primer disco de larga duración de material inédito editada por una banda de metal argentina. Uno puede pensar que Luchando por el Metal, al ser el primer álbum de metal, está más vinculado al hard rock o al rock and roll, como pasaba con muchos álbumes de la época de la nueva ola del heavy metal británico. Pero los pibes de B8 van por otro lado, es un heavy metal extremadamente veloz para la época. Es increíble el laburo que hace Osvaldo Civile en la guitarra, cómo le salen esos riffs que a momentos suenan a cómo sonarían las bandas de thrash metal en el futuro. Ojo, no quiero decir que sea thrash metal, que es algo que escuché decir a San Marvide. Creo que el thrash es más técnico y más extremo que los temas de este álbum, pero eso no quita que la velocidad que tiene era cosa seria para 1983. No había muchos registros en el mundo que tuvieran esa velocidad esquizofrénica en los riffs, pero creo que más que thrash metal es speed metal, por más que este género sea medio complicado de discutir porque no es tan fácil de distinguir del heavy metal. Entonces, redondeando, tenemos un disco de heavy metal que muy tempranamente estaba metiendo el acelerador, un riffeo de Civile ultra veloz, un poco técnico, pero a la vez desprolijo, acompañado por la batería de Rowek muy influida por los ritmos de Motorhead. Incluso San Marvide aporta cantando de una forma rápida las letras, como ocurre en Torturador, y por canciones veloces tenemos a granel en este disco: Destrucción, Tiempos Metálicos, Parcas Sangrientas, Brigadas Metálicas y la que cierra el álbum, que cuenta con la colaboración de Papo Napolitano. Pero la rapidez no es lo único que ofrece este álbum. Hay canciones más a medio tiempo, como la que para mí es el hit del álbum, o por lo menos así me parece la intención. Estamos hablando de Muy Cansado Estoy, pero la más distinta de todas en el tracklist es la tercera, Si Puedes Vencer al Temor, la única que tiene teclados. En ella, los músicos recuperan las influencias más oscuras y tenebrosas de Black Sabbath, realizando un tema de doom metal. Lo impresionante es que para 1983 no había mucho que se pudiera encasillar en ese género, sacando la banda recién mencionada y capaz Pagan Altar y Witchfinder General. Este tema es incluso previo al debut de Pentagram, Saint Vitus y Trouble, por lo que podríamos decir que B8 no solo estaba adelantado a su tiempo por las canciones más rápidas, sino también por las más lentas. Si bien en el metal las letras no son tan importantes como en otros géneros musicales, en Luchando por el Metal, los de B8 sí tienen muchas cosas para decir. Dan cuenta de la identificación del metal argentino con el sector obrero, en canciones como Muy Cansado Estoy, hablan de sus problemas existenciales como generación, la cual no veía un futuro optimista en temas como Destrucción, así como la experiencia de vivir en una época oscura como la dictadura. Pero lo más interesante está en canciones como Brigadas Metálicas y Tiempos Metálicos. En ellas muestran la cultura y la identidad metalera en oposición al hipismo. Veían a los hippies como una cultura adormecida, blanda y demasiado tranquila, y bajo su punto de vista, con su manera de ser y de encarar la vida, no resolverían los conflictos que tiene la sociedad. En un contexto de dictadura, profesar el pacifismo y el amor y paz no serviría para enfrentar y terminar con un régimen que mataba y desaparecía gente. Al contrario, en cierta medida, los volvía cómplices. A su vez, está cargado de cierto componente de clase. Mientras el metalero se sentía parte de la clase obrera, al hippie lo asociaban con gente de clase media y acomodada. Por eso tenían esa forma de razonar, porque no habían tenido grandes dificultades en su vida, no sufrían lo que sufrieron los obreros en los barrios. Esta visión es de lo más original que propone B8 a nivel letrístico, y es ciertamente impresionante.
Lo que más suele criticarse del álbum es la producción, y sin dudas es el punto más flojo. Seguramente tenga que ver con los escasos recursos que tenían los músicos que componían la banda en aquel momento. Sin embargo, si bien ciertamente no es lo más óptimo, no creo que sea tan horrible como se lo pinta. Incluso creo que discos mucho más posteriores como Ácido Argentino, que salió 8 años después, suenan peor que este. Además, hay que tener en cuenta que, sacando las bandas más conocidas de entonces como Black Sabbath o Judas, el resto, hasta las que estaban en los países más desarrollados, tenían producciones bastante precarias. Es solo cuestión de ponernos a escuchar el debut de Metallica, el Welcome to Hell de Venom, o prácticamente cualquier álbum de la New Wave of British Heavy Metal para darnos cuenta. En resumen, Luchando por el Metal de B8 es un debut fuertísimo. Muchas veces pienso que en Argentina el metal absorbe las novedades con delay. Lo vemos con el thrash metal, que se desarrolló sobre todo en los 80s, donde tiene su época de oro, pero acá recién llegan los 90s. Bueno, este álbum es una excepción, porque no solamente sonaba como estaba sonando afuera el metal, sino que además hacía cosas creativas. No solo canciones que iban por el lado del speed metal, cuando mucho heavy metal se tiraba al hard rock, sino que también tiene temas de doom metal en una época en donde no habían sido lanzadas las principales producciones del género. Es un disco que rebalsa de carisma, tanto la voz de Sam Barbide, la cual no sigue el estilo clásico de cantante de heavy metal estridente, sino que es más estoico. La guitarra de Civile acompañado de la batería de Rowek componen los riffs más frenéticos de toda su carrera, sobre todo en ese contexto, en donde estaba todo en pañales. En cuanto a Iorio, no creo que haya destacado mucho como bajista, creo que sus aportes vienen más desde lo lírico y lo compositivo. En ese sentido, fue quizás más que nadie de la banda el gran responsable de configurar la idiosincrasia del metalero argentino aún hasta día de hoy, y si bien en un futuro haría letras más profundas y más complejas, las bases fueron sentadas en esta obra. Creo que es un disco muy bueno, casi sobresaliente, pero si lo comparamos con los sobresalientes del heavy metal como Screaming for Vengeance, creo que palidece un poco. Incluso si lo consideramos más veloz y desprolijo que estos, podríamos compararlos con el recientemente reseñado debut de Venom, el cual es más trascendental que este disco de B8. De resto, si lo comparamos con otros discos de la New Wave of British Heavy Metal, pelea de igual a igual y hasta es superior en ideas, pero por temas como la producción, que por más que no me parezca horrible, sí creo que ensucia un poco el disco, y por lo tanto no puede ser colocado en sobresaliente. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartir y suscribirse. Y nos vemos en unos días. ¡Chau!